una parte. Ay, ¿para qué silencio? Voy a compartir pantalla. Voy a leer esto súper de volada. Upa. Acá estamos en el capítulo 2. Y aquí habla de cuánto dura el presente. Dice, el movimiento es el resultado de la ocurrencia secuencial de multitud de presentes momentáneos. Sin embargo, este presente no es realmente infinitesimal y atemporal. Tiene una duración y ella en un sujeto despierto es de 50 milésimas de segundo. Tal es la duración del presente y tal es nuestra capacidad de percibir nuestra simultaneidad. La pregunta que nos debemos plantear es si esa duración es fija, limitada e intercambiable, o por el contrario, es posible extenderla. Si fuera lo primero, entonces nuestra capacidad de conocer también sería limitada. Pero si fuera lo segundo, entonces tendríamos a nuestro alcance la posibilidad de expandir tal capacidad. A mí me llama la atención esta aseveración que hace aquí Jacobo. Durante tal expansión, el pasado y el futuro aparecerían como simultáneos. Podríamos conocer lo que ahora se nos escapa. Lo que os debo decir, de lo que os debo convencer, es que esa expansión es posible. La expansión es el próximo paso evolutivo y está ya a nuestro alcance. La expansión del presente es la expansión de la conciencia y la multiplicación de nuestra capacidad creativa. Con esas palabras, Alejandro Sisto empezó a hablar durante el Congreso Internacional dedicado al análisis fisiológico del sentido del tiempo. A Sisto lo habían invitado debido a una publicación en la que mencionaba experiencias muy originales asociadas con la percepción del tiempo. Desgraciadamente, el resto del discurso de Alejandro fue destruido en un incendio que ocurrió en los archivos de la academia y hasta ahora no se han podido reconstituir. Y acá también debo de hacer un paréntesis, porque se perdieron también unos documentos de Jacobo. Ándale, es lo que te iba a decir. Y precisamente quemados. Se perdieron unos, los que quedaron, los quemó esta niña. Entonces, Así es. ¿qué sabía que iba a suceder esto? ¿O ¿Quién los Eso es a quemó? lo ¿Su que... esposa? ¿Perdón? ¿Quién los quemó? ¿Su esposa? Espérame. Sí. Voy a continuar. Es que aquí me llama la atención porque en dos capítulos, no me acuerdo si es en el segundo, y no recuerdo si es en el octavo, también maneja esta teoría de la expansión del presente y que sí es posible. Sí, recupérate, Sandy. ¿Puedo decirle algo a Sandy? Sí. Que para que haga consciente lo de las amígdalas es el bocado que no lo digirió. O sea, algo que ella ya lo tenía seguro que iba a tener y de pronto ya no lo tiene. Segura de que lo iba a tener o que ya estaba completa, puede ser ponte un trabajo, ya tenía el trabajo ahí y de pronto a última hora le cancelaron, o puede ser algún objeto
¿Qué dice? Ya estoy en eso, pero los efectos me quedaron. No son efectos. Lo que pasa que tú ya tenías algo para morder y digerir y de pronto no hay. Entonces tienes que esperar que te pase toda esa, supuestamente ya la amígdala estaba preparada para tragarlo. Entonces como no llegó nada, pues se va a tener que reparar esa zona y tienes que esperar que pase el proceso, acompañar en el proceso, nada más. Pero hacer consciente que era algo que ya lo tenías y que no te llegó. No sé qué puede ser, pero tú debes saber. Eso es todo. Gracias, Gis. Continúo. Durante la expansión, el pasado y el futuro aparecerían como simultáneos. Podríamos conocer lo que ahora se nos escapa. Lo que os debo decir, de lo que os debo convencer, es que esa expansión es posible. Esa expansión es el próximo paso evolutivo y está ya a nuestro alcance. La expansión del presente es la expansión de la conciencia y la multiplicación de nuestra capacidad creativa. Con esas palabras, Alejandro Sisto empezó a hablar durante un congreso internacional dedicado al análisis fisiológico del sentido del tiempo. A Sisto lo habían invitado debido a una publicación en la que mencionaba experiencias muy originales asociadas con la percepción del tiempo. Desgraciadamente, el resto del discurso de Alejandro fue destruido en un incendio que ocurrió en los archivos de la academia y hasta ahora no se ha podido reconstruir. Por tanto, tendremos que realizar toda nuestra habilidad para explicar la idea de Sisto lo más cercanamente posible, como a él lo hubiera hecho, como él lo hubiera hecho. Para Alejandro, la sensación del presente como atemporal era una ilusión. Pensaba que era posible determinar una duración del presente y que ésta era finita. Las bases teóricas de tal idea se basaban en la forma como el cerebro funciona. En la época de Sisto, se sabía que el funcionamiento cerebral tiene como unidad funcional la activación eléctrica de una célula llamada neurona. Tal activación se transmite de un elemento neuronal a otro a través de delgadas prolongaciones celulares llamadas axones y dendritas. La percepción de un suceso cualquiera acontece cuando millones de neuronas se activan y cientos de millones de axones y dendritas transmiten tal activación. Entre todas las neuronas activadas se producen interacciones hipercomplejas. Son estas interacciones, junto con la activación neuronal y su transmisión, lo que da lugar a la aparición de una imagen, sensación o cualquier otra experiencia. El tiempo mínimo necesario para que aparezca una experiencia está directamente relacionado con un número mínimo de interacciones cambiantes. Ese mínimo es lo que se percibe como presente. Desde este punto de vista, todo lo que rodea a un cerebro es procesado por este, como una secuencia ininterrumpida de presentes, es decir, de suficientes mínimos de interacciones neuronales. El movimiento que se percibe como continuo es, en realidad, una serie de cuadros fijos unidos entre sí. La duración de cada cuadro es la duración del presente. Todo lo que ocurre durante esa duración queda integrado como una unidad perceptual y en ella es percibido como simultáneo. Tanto Alejandro como otros investigadores habían ideado técnicas que permitieron medir el tiempo en el que ocurría lo simultáneo. El resultado de tales mediciones coincidía con la cifra que Sisto mencionó en su discurso.
5 milésimas de segundo. La idea de Sisto era esa duración, era que esa duración podría ser alterada a voluntad en sus dos sentidos y que en su expansión traería como consecuencia un inmediato y espectacular incremento de creatividad y conciencia. Si las 50 milésimas de segundo fueran transformadas en 100, 200 o 300 segundos, el presente tendría esa duración. Todo lo que ocurriera durante ese periodo sería experimentado como simultáneo. Si en lugar de 300 segundos fueran 300 días, el hombre se podría acercar a la condición de ser atemporal y de entidad, en cambio, al infinito. La antigua filosofía hindú del eterno estaría ahora al alcance de la mano. Me llama aquí la atención cómo es que lo asevera, y no sé si recuerdan que de los últimos capítulos que hablamos, llega a hablar acerca de cómo para la célula tiene como cierto tiempo de su percepción, y también hace estas analogías con las estrellas, con las galaxias, inclusive con los sistemas. Pues bueno, nada más voy a leer este último. Natural y cómodo habitante del universo de El hombre se convertiría en un dios para el que la coexistencia del pasado y del futuro serían realidad en el ahora. Y eso me llama la atención que también lo mencione, porque ¿cómo es que sabía esto que comentamos Alfon y yo hace un momento? ¿Cómo sabía que parte de sus documentos iban a ser quemados? Yo traté en un momento de hacer memoria que a lo mejor se refería a la biblioteca de Alejandría, pero pues pueden ser cualquiera de las dos cosas. Se le ocurrió por algún futuro que intuyó o algo así, o se le antojó poner la quemazón de la biblioteca de Alejandría, no sé. Sí, también. Pero bueno, si ya nos ponemos en el plan de conspirativo, pues no podemos decir que no, que sí lo intuyó. Por eso sabía lo que iba a pasar con todos sus libros y escritos. Pero no, tampoco me gusta ser tan obsesiva. Pero ¿por qué no? Aquí en esta parte, el hombre se convertiría en un dios para el que la coexistencia del pasado y del futuro serían realidad en el ahora. Todo sería simultáneo, siendo esa simultaneidad infinita. De un ser viviendo en un universo de 3 dimensiones, el hombre podría pasar natural y cómodo habitante de un universo de 4 dimensiones del mismo universo del que hablaron Hinton y Ouspensky. Sin embargo, no todo era claro para Alejandro. Una serie de dudas acerca de la forma cómo lograr la transformación lo asaltaban, y cuando esto sucedía, todo dejaba de tener sentido. En ocasiones se alejaba de la ciencia y veía toda su enajenación y su manejo de problemas centrales como superficiales. En otras, no veía más salida que la aproximación científica. Renegaba de cualquier otra, considerando que no poseían bases firmes. A pesar de su gran capacidad intuitiva y de su manejo conceptual, Alejandro no lograba situarse, y esto le hacía caer en oscilaciones graves que lo llevaban a desesperarse consigo mismo. Seguiré repitiendo que
que Jacobo es como muy sincero, ¿no? Sí. Así, Sí, no le tiene miedo a lo que piense, no le tiene miedo a nada, ¿no? Él está muy, muy consciente, muy seguro de lo que está haciendo. No le importa que le digan loco, yo creo que ya se había acostumbrado desde chico, ¿verdad? Cuando hacía hoyos en su casa y los regañaban. Entonces, pues ya que, Creo que cuando habla de Alejandro, habla de su yo mundano, del terrenal, ¿no? Y cuando habla de Sisto, habla del Jacobo, que es como más el que estaba como más conectado, podría ser. sí, el otro día nos dijiste eso, lo he estado mascullando, pensando, sí, bien, también por eso me regresé. claro, viendo algunas cosas y aquí, ya que lo sacaste a colación, pensaba yo hacerlo, pero hasta que llegara yo y aquí dice, ahorita lo encuentro en el capítulo 5 las enseñanzas, creo que sí fue ahí. Mm, Bueno, al rato se los leo, se los leo porque lo parte nomás de encontrar el párrafo. Sí. Ok, bueno, continúo. Así, en ocasiones Sisto creía que el estudio de un particular y específico problema de la fisiología cerebral lo llevaría necesariamente hacia la comprensión de una gran verdad que en aquel tiempo le parecía lejana y vaga. Se encerraba en una concepción materialista y positiva del universo y toda su vida giraba alrededor de ella. Intentaba vislumbrar con su uso una solución para el problema de la expansión y se olvidaba de todo lo demás. A veces le sucedía lo contrario. Se daba cuenta de que gran parte de sus conceptos y métodos eran una simple ilusión. Sentía que vivía dentro de una complejísima red de estructuras culturales y sociales que de las que se percataba solo a un nivel teórico y las que por tanto era incapaz de superar. Cuando lograba vislumbrarse, se estrellaba contra todo aquello que lo limitaba e inhibía. En esos momentos veía que su actividad científica no resolvía ninguna pregunta fundamental acerca de la expansión y por el contrario consistía en un juego que le permitía cuantificar las mismas convenciones en las que vivía. Una calma pasajera ocurrió en Sisto. Fue capaz de lograr un equilibrio cuando su mundo y sus ideas fueron para sí mismo algo que podía vislumbrar como observador objetivo. Yo creo que aquí lo voy a cambiar como por rojo. Un observador objetivo, porque eh, más adelante llega a mencionar Jacobo que Sisto se siente como muy hipersensible y en esa hipersensibilidad, eh, pues sí percibe la vida como tal, ¿no? Como muy sensible. Mm. Mira, Y en ya, esa, ya lo encontré. ok, Precisamente así empieza el capítulo 5 y dice, la voz había callado y eso significaba que Alejandro estaba frente al monasterio tibetano. Sisto, aquí ya cambió, o sea, él llegó al monasterio tibetano como hombre y Sisto como iluminado, vamos a decir iluminado o como con ciertas propiedades mentales, dice, Sisto había esperado encontrar una casa o al menos una construcción que resguardara todos los secretos que imaginaba le serían revelados. Ahí ya está hablando de la imaginación, de lo que esperaba llegar y todo, pero como Sisto. Y continúa. Súbitamente algo vibró en el interior de Sisto.
Estamos hablando del interior, del pensamiento. Y dice, una sutil sensación de familiaridad lo envolvió. Había algo que ya había vivido. ¿Vivido? Sí. Él no dudaba de ello y su cuerpo reaccionaba, aunque, a decir verdad, su cuerpo rechazaba el recuerdo. Lo que sentía era lo que aún no se expresaba en Sisto. O sea, ahí lo está manejando indistintamente, pero no, pero en el mismo párrafo, dependiendo de lo que hablaba. Y sí, sí va de acuerdo a lo que tú dices, Gisela. Y luego dice abajo, sin poder reconocer el origen del recuerdo, Alejandro quiso observar la gruta. Y estamos en el punto material. Y dice, pero la oscuridad se lo impidió. De pronto se alumbró y ante su vista apareció un cuadro tapizado por completo con maderas preciosas, opacas y cubiertas de vetas que retenían estaciones y lluvias. Cubierto de terciopelo rojizo, principesco, de cuerpo gigante y obeso, un hombre cubría un escritorio colocado debajo de una ventana. Aquel personaje se asomaba a ella y parecía ver algo que se le escapaba, tal era su forcejeo. Entonces, sí, aquí creo que nos confirma lo que dices, Gisela. Habla de lo material con Alejandro y de lo mental con Sisto. Está interesante eso. Jimmy. Ah, Jimmy. Mande. Si vas, digo vas, yo ya acabé porque es muy largo. Y con eso creo que es suficiente Ok. para confirmar lo que dice Gisela. Para tener en cuenta cuando leamos, entonces cuando menciona Alejandro, se refiere a su Humano. yo humano, ajá. Y Sixto es el yo espiritual, y imagino que Alejandro Sixto es como, no sé, será como el humano consciente. Ándale, algo así, claro. Sí, fíjate que está muy bien como para hacer un análisis desde el principio, nombrar eso y, y descubrir cosas nuevas, ¿no? Aparte de otras. Cuando lo recomendamos, el libro. Y en esta parte de la lectura que está leyendo Jime, aquí dice, ¿no? Algo que podía vislumbrar como observador objetivo. Es Sí. como el observador objetivo, me imagino que se refiere al yo neutral, ¿no? Ah, sí. Justo por eso dije, creo que lo voy a cambiar por rojo. Como observador objetivo. Una calma pasajera por Dios cuando se hizo capaz de provocar un infinito, cuando su mundo y sus ideas fueron para sí mismo. Algo que podía interpretar como ser. ¿Sí? Contamos con un escrito de aquella época y nada mejor que este para entender el pensamiento de Alejandro. Ah, qué complicado es este hombre, caramba. Por eso nadie le entiende y dicen que es denso. Pues sí, sí es denso.
Bueno, pues continúo acá. Había negado la existencia de un posible entrecruzamiento entre toda la filosofía oriental y la aproximación científica occidental. Pero he aquí que esta relación existe y explica las más legítimas inquietudes de mi época. Primero, el conocimiento para el oriental solo existe como sabiduría de unión y totalidades, no como datos ni información aislada y estratificada en categorías, sino como acceso a lo universal, conocimiento que es creación total, la idea de una esencia y de lo absoluto unificado. En cambio, para el occidental, limitado a experiencias sensibles, basado en la consideración de que somos al nacer una hoja blanca sobre la cual se inscriben experiencias y se elaboran creaciones. Por lo menos, ahí eso no lo había como basado en la consideración que somos al nacer una hoja blanca sobre la cual se escriben experiencias y se elaboran creaciones. Eso es para el occidental. Por lo menos esto hasta hace poco, porque ahora mientras más veo y acepto, me doy cuenta que ni la una ni la otra se contraponen. Mi tiempo parece empezar a percatarse de que más allá de un vacío sobre que él plasma el conocimiento, este ya existe, que la estructura cerebral, producto de millones de años de evolución, este es el conocimiento y como tal se encuentra al nacer y desde antes. Mi época está retornando al estructuralismo y cada vez con mayor frecuencia se percibe a sí misma como puerta de acceso al misterio. ¿Y qué si no son las consideraciones y estudios lingüísticos que demuestran que por debajo de toda manifestación verbal específica existe una lógica común y una programación universal que se encuentra detrás de las palabras? ¿Y qué decir de todos los estudios que indican que un neonato es capaz de reconocer como digno de atención una cara humana que jamás había percibido antes y, en fin, que las experiencias que señalan la existencia genéticamente determinada de circuitos cerebrales encargados de los manejos perceptuales abstractos, todo ello nos acerca a la concepción oriental del conocimiento como contenido de forma universal en el hombre, pero más aún nos lleva de la mano hacia el contacto con universos que para nosotros habían permanecido hasta ahora vedados al escrutinio. El espíritu, la conciencia inmaterial, el mundo como realidad creada en un interior metafísico. ¿Qué decir de ello? ¿En dónde encontrar una explicación símil o un concepto científico que encaje en tal mística y la haga suya? Existe, nos diría un hombre de ciencia, solo aquello que es posible cuantificar y controlar. Un objeto está allí en el exterior ocupando un lugar en el espacio independientemente de la visión o de la conceptualización del mismo. La realidad es ajena a la sensación que produce, y esta última es solo un producto, mas no una causa. Ceguera, incapacidad de asomarse a lo obvio y de aceptarlo. Consideración del mundo y sus atributos como existentes en sí mismos, separación de objeto y sujeto. Híjole, esto también lo tengo que poner en rojitas. Separación de sujeto y objeto. ¿Han llegado a hablar del real mode? ¿De ese lenguaje? Bueno, pues habla respecto a ello. Y de nuevo, ceguera de no querer ver más, no de ver. Culpabilidad en el encargado de integrar datos obtenidos a través de experimentación y ciencia,
¿Inocencia de esta última? Sí. De esta última que se ofrece como evidencia de todo lo contrario a lo que comúnmente se capta en ella. Y aquí el argumento es doblemente obvio. Sabiendo que el exterior es simplemente una serie de alteraciones moleculares, movimientos atómicos y creación de campos energéticos, conociendo que estos son brutalmente transformados en actividad celular, ¿quién podría negar que el mundo es creación, que la luz y el sonido solo existen en el interior, que la sensación corporal y la consideración de la existencia externa de un objeto son productos de una proyección de una actividad que solo existe en el cerebro? ¿Quién, a pesar de la mayor ceguera, podrá negar que todo este conocimiento occidental apunta hacia la certeza de que todo lo que existe es aquí? También la ciencia se entrecruza con la filosofía oriental, con aquella que postula la realidad como descripción y creación interna. Y de aquí, qué fácil resulta el siguiente paso, el de la aceptación total y entrega absoluta a uno mismo como Dios de la creación. Ándale, ¿eh? ¿Sí? Este capítulo también está como, llama mucho la atención porque por un lado habla acerca de cómo es que la cultura oriental percibe todo como que lo engloba todo, y sí es así, ¿eh? Por ejemplo, cuando estuve yo estudiando mandarín, una manera en cómo ellos expresan sus cosas, em, ellos tienen algo que les llaman clasificadores. A lo mejor tú no puedes saber de qué te hablan, pero ellos tienen su pinyin o estos simbolitos, y a mí me llama mucho la atención cómo es que tienen como en las fracciones ven que tenemos como un común denominador. Los chinos tienen esta parte de clasificadores. Entonces, a lo mejor tú no sabes si realmente te están, o sea, tú no sabes de qué te están hablando, pero ya más o menos puedes tener una idea si ubicas ciertos clasificadores, porque lo van englobando. Para mí, el entender el mandarín así de esa manera, híjole, fue una súper revelación porque, wow, y ahorita me acaba de caer un 20. Los maestros en cómo nos enseñaban el mandarín, sí les platiqué, ¿no? Yo reprobé un par de veces mandarín. Fue así como que la materia que más trabajo me costó en la universidad. Los maestros me explicaban de manera separada todo, pero en el momento en el que empecé a entender que las cosas ellos lo englobaban o lo clasificaban, por ejemplo, los sentimientos les ponían como un común denominador que era como un corazoncito. Entonces, a lo mejor tú no sabías si realmente te estaban hablando de una u otra cosa, pero te podrían hablar de emociones o te pueden hablar de sentimientos o de relaciones emocionales. Entonces, el entender así que el mandarín funciona, híjole, para mí fue como muy, muy revelador, y cuando lo entendí así, pasé mandarín. A mí aquí también la parte que me llama la atención es que es como de ver el general, y en esta parte que habla acerca de que ni lo oriental ni tampoco lo occidental se contraponen, sino como que es una, bueno, a lo mejor estoy malentendiendo, pero para mí es como que se van enriqueciendo, ¿sí? Esta parte que habla acerca de la creación, o sea, tú ya vienes como con un background, ¿no? Ya vienes como que, por ejemplo, yo cabello chinito, con ciertas características, ¿no? Em, Eso ya es como un background con el que tú ya vienes, ¿no? No lo vas desarrollando, o sea, eso ya, vienes con eso. Pero esa parte que
que también llega a mencionar en esta lectura, no sé si alguien lo percibió, de que por un lado en la cultura occidental se menciona que cada quien lo va creando y en la cultura oriental pues ya vienes tú con un background. Y entonces aquí menciona Jacobo que no se contraponen esos conocimientos. ¿Sí lo alcanzaron a percibir o no? Lo voy a tratar de releer, lo voy a volver a buscar. Aquí dice, en cambio, para el occidental limitado a experiencias sensibles, basado en la consideración de que somos al nacer una hoja blanca sobre la cual se inscriben experiencias y se elaboran creaciones. Aquí, ¿cómo es que ustedes perciben este párrafo? Por un lado habla del general y por el otro lado, o sea, por un lado habla de los orientales y por otro lado habla acerca de los occidentales. Y también me llama la atención cómo es que los últimos capítulos habla de las culturas orientales. Lo que tú leíste, Alfon, acerca del viaje al Tíbet. Y Sí. luego tiene otro capítulo que se llama Enseñanzas y luego tiene otro capítulo que se llama Comunidad Asiática y luego tiene otro que se llama Joaquín Niolius. Ujú. Yo lo que veo es que Jacobo estaba cierto, y yo también se los he dicho, de que ninguna religión y ninguna creencia seria se contrapone con la otra, simplemente se nombra de diferente forma, pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Bueno, ya aquí entraríamos en otro debate, pero ese yo creo que será para otro día. Em, Ahí pero creo no sé si, que es a lo que te refieres, Jimmy, es de que no se contraponen cuando preguntaste. así es. Y también podría yo hacer la analogía aquí de la fuerza creativa del amor, de cuando habla de esta, que de repente surge el Big Bang y que se esparce el universo y habla, hay dos fuerzas en el universo, una que une y que cohesiona y hay otra que amplía y separa. Y menciona que de su equilibrio es, es como se mantiene el universo pues en equilibrio. Y ya luego hace la invitación y menciona otras cosas eh, de que la meditación nos ayuda a hacer como esta unión. Y entonces vas haciendo como un entretejido entre la expansión, o sea, te expandes, podríamos hablar de caos y estar allá afuera y bla, 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 este changuito que anda por todos lados hablándonos y luego meditas y entonces como que empiezas a poner, por decirlo de algún modo, porque no va así la meditación, pero entonces empiezas a observar los pensamientos, a lo que mencionaba también hace un momento y que tú también hiciste como ese highlight en la lectura de poder, y también Gis lo observó, de este observador, es más, déjenme lo comparto así tal cual.
del observador objetivo. Entonces, ¿cómo es que habla de estas dos culturas? Una que separa y como que es muy específica, muy precisa y habla acerca de la ciencia, y la otra que lo ve todo como un general. Y dice que no se contraponen una a la otra. Y a mí, yo me atrevería a hacer esta analogía con la creación, la fuerza creativa del amor. Entonces tú unirías la expansión y la implosión, la explosión y la implosión, que es lo mismo. No diría que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, sino que no se contraponen. Sí, sí, porque, o sea, vamos, por ejemplo, aquí lo voy a decir como de una manera emocional. No nos permiten como que dejarnos ir emocionalmente, ¿sí? Pero yo sí creo que sí es necesario que te conozcas emocionalmente, porque entonces, para el siguiente paso que tú ya te conoces, que eres o muy alegre o muy enojón o estás fluctuando en los dos, pues ya te conoces. Entonces, cuando te estás subiendo de ánimos, pues ya te puedes observar. Y entonces, hasta cierto punto, en ese autoconocimiento ya sabes hasta dónde te permites ir como gorda en tobogán, o hasta qué punto dices, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Porque si dejo que suba después de aquí, mi hígado y mi cabeza me van a doler. Es un decir. O sea, ya tienes como que ese conocimiento. Entonces es como permitir que pasen ciertas cosas para que tú te conozcas. Es más, cuando vas en la primaria, el nivel, o en el kinder, el nivel de, de tareas no es el mismo que te dejan en la prepa o en la universidad, ¿sí? Y entonces ahí te empiezas a como a retar de qué tanto estrés puedes estar manejando en el estar haciendo tus tareas. Ya entonces, si tú te pones atención, ya es como esa expansión de cómo te pones cuando tienes como 1000 cosas que hacer y ya regresas a ti y dices, ya me voy a poner punk. Pues bueno, mejor me voy a dar una vuelta para no ponerme tan ruda o tan punk. Es un decir, ¿no? Entonces, hago estas analogías de sí es necesario un poco de caos o es necesario tener un poco de guerra para poder tener paz. En esta parte que tú dices como de expansión y de inclusión, ¿no? O sea, de repente, ¡pum!, te expandes. Sí. Y entonces en esta expansión hay varias cosas, en el caos también hay ciertas oportunidades. Está la oportunidad de esa hoja en blanco que tú puedes estar escribiendo, que menciona en este libro, ¿no? Sí. Y esta parte de inclusión, Fíjate, bueno, ya me puse todo, bla, 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 pues ya haces como una recapitulación y dices, ay, no, pues sí la regué. Entonces ni una ni la otra se contraponen, sino como que se van enriqueciendo. Porque entonces dices, bueno, ya no voy a ser tan, no sé, tan esto o tan lo otro, porque pues esto ya no me está funcionando. No me está haciendo negocio. Y entonces tienes tú la facultad de poder ser creativo y cambiar las cosas. fíjate que ahorita precisamente estoy pensando en aquel círculo donde el amor está arriba y el odio, o sí, el odio está abajo. Si esa Ajá. misma línea de sentimiento, el de arriba y el de abajo, o sea, positivo y negativo, lo hacemos un círculo,
un círculo. Entonces, ahí se está integrando, nada más hay un punto donde saltas del amor al odio. Hay un solo paso. Sí, un solo paso del amor al odio, y entonces de cualquier manera está integrado. Tal vez eso es una forma más gráfica de decir lo que tú dices, ¿será? Ajá, o el yin y el yang. O lo podríamos también poner a las enseñanzas vedantas. Y Sí. podríamos hacer como muchos puentes, inclusive a esta parte que menciona de presente, pasado y futuro, esto que menciona acerca de que algunos de sus escritos pudieron haber estado quemados, em, etcétera. Sí. Podríamos hacer como varias interconexiones. Esto nada más fue como para retomarlo. Y no me acuerdo si es en el capítulo 8 que también maneja esta teoría de que sí puede expandirse el presente. Y aquí en el capítulo 2 lo menciona, que sí es posible. Pero en el Sí. momento en el que es posible, te podrías, por decirlo de algún modo, es más, déjeme checo las palabras precisas, pero te podrías convertir casi como en un dios. Exacto, Pero exacto. para poder ser Dios necesitas estar en un modo creativo y estar completamente presente. ¿Por qué necesitas estar completamente presente? Porque también te tienes que dar cuenta, y creo que también este es otro como puente, de qué cosas estás repitiendo. Y entonces te vuelves consciente de qué cosas estás repitiendo. Y bueno, una es que dices, bueno, pues lo estoy pasando bomba aquí, pues ya no le cambie nada, compadre. Pero también puedes tener la facultad de poderlo cambiar. Y entonces eso es una facultad creativa. Y entonces presente, pasado y futuro acontecen hoy. Y también menciona esta parte de poner demasiada atención para que no sean 50 milisegundos, sino hacerlo crecer en 200 milisegundos, 300 días, etcétera, etcétera. Y también lo menciona más adelante, creo que es en el capítulo 9. ¿Nos vamos para allá o ya que le paramos? Yo quisiera decir algo al respecto. Cuando tú hablas de milisegundos y él dice que si tuviéramos 200 milisegundos podríamos ver la trayectoria de los astros y demás, que son diferentes los tiempos. Entonces la expansión del presente sucede cuando las 5 sentidos se unen en un mismo presente. Los de 20 hasta los de 50, logras tú juntar todos esos en un mismo cuadrito y ahí es cuando tu presente se expande. Wow, wow, Cuando... wow, wow, wow. Ajá, sí, esta parte, tienes razón, Alfon, porque es más, sí, son 20. Luego habla del oído, habla de la vista y también habla del tacto. Exacto. Y habla que el tacto es más de volada. ¿Puedes Sí, repetir esa parte, Jimé? ¿Puedes releerlo? ¿Esa parte? ¿Cuál? Esa parte que habla de los segundos. ¿Se puede releer? Claro, claro. Pero aquí nada más habla de la parte perceptual de la vista. De lo 50. que está hablando Alfon es que, y ahí nos tendríamos que ir a la creación de la experiencia, ahí sí habla de la diferencia en cuánto tiempo te llega la información, cuando es de vista, cuando es de oído y cuando es táctil. Aquí nada más está, lo deja solamente en... Es que ese Jacobo era un loquillo. A lo que me refiero es que ahorita con esta analogía que dice Alfon, de que a lo mejor si ponemos toda nuestra atención con todos nuestros sentidos, se pueda expandir, o sea, o no nada más educar a tu ojo para nada más percibir tu presente, sino los tres simultáneamente, a lo mejor sí se puede expandir
de en vez de 50 milisegundos, hacer la suma con el oído y con el tacto. Y entonces ir aumentando esta percepción. Déjame lo releo. Son los 5, ¿no? Son 5 los sentidos básicos, porque se habla de otros sentidos, de ubicación, de no sé qué tantos más. Sí. Entonces, cuando todos esos milisegundos los juntas en uno, es cuando tu conciencia se expande. Cuando quitas todo y logras unificar todo esto en una meditación profunda, tu conciencia empieza a expandirse. Con el observador objetivo, como alcanzo es, a percibir esta Gis, sí, o a lo que le llama Jacobo ecuanimidad. o neutralidad, como dices tú también, ¿no? Ajá, o neutralidad. Es cuando te dicen no pienses en nada, deja fluir tus nubes para que puedas entrar en un trance, ¿no? Trance profundo y se expanda tu conciencia. Sí. Voy, parte del contexto del que yo voy a leer es que Sisto está en un congreso y es invitado por esta investigación que hace. Y dice, la idea era que, voy a leer desde un poquito antes más. Dice, tanto Alejandro como otros investigadores habían ideado técnicas que permitieron medir el tiempo en que ocurría lo simultáneo. O sea, hablando del simultáneo como el presente, ¿no? El resultado de tales mediciones coincidía con la cifra que Sisto mencionó en su discurso, 5 milésimas de segundo. La idea de Sisto era que esa duración podía ser alterada a voluntad en sus dos sentidos. Híjole, creo que esto también lo voy a subrayar. Porque nada más habla acerca de dos sentidos. Sí. O a lo mejor estoy percibiendo mal. El resultado de tales mediciones coincidía con la cifra que Sisto mencionó en su discurso, 5 milésimas de segundo. La idea de Ahí Sisto pasó era... Perdón, Jimmy, ahí se me hace que se comieron el cero. Porque dice 5 milésimas, debe decir 50. Sí. Sí, tienes razón, porque acá abajo, si las 50 milésimas de segundo fuesen Sí. transformadas, tienes razón. El resultado de tales mediciones coincidía con la cifra que Sisto mencionó en su discurso, 50 milésimas de segundo. La idea de Sisto era que esa duración podía ser alterada a voluntad en sus dos sentidos y que la expansión traería como consecuencia un inmediato, espectacular incremento de creatividad y conciencia. Si las 50 milésimas de segundo fuesen transformadas en 100, 200 o 300 segundos. O sea, aquí no está diciendo milisegundos, está Ahí diciendo segundos. Bueno, sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Sí El está bien. presente tendría esa duración. Todo lo que ocurriera durante ese periodo sería experimentado como simultáneo. Si en lugar de 300 segundos fueran 300 días, el hombre se podría acercar a la condición de ser atemporal. Y también menciona esto en el capítulo 8 o 9. Es más, bueno, lo termino de leer y nos vamos para allá. A ver. Bueno, acaba lo amarillo y ahorita una Sí, apreciación. si en lugar de 300 segundos fueran 300 días, el hombre se podría acercar a la condición de ser atemporal y de entidad en camino al infinito. La antigua filosofía hindú del eterno estaría ahora al alcance de la mano. El hombre se convertiría en Dios, para el que la coexistencia del pasado y del futuro serán realidad en el ahora. Todo sería simultáneo, siendo esa simultaneidad infinita.
de un ser viviendo en un universo de 3 dimensiones. El hombre pasaría a ser un el hombre pasaría a ser un natural y cómodo habitante de un universo de 4 dimensiones, del mismo universo del que hablaron Hinton y Ouspensky. ¿Vale? Ahora déjenme le avanzo rápido. Voy a aplicar la de los controles cuando vas a hacer cuando vas a trabar a tu contrincante. Las enseñanzas, ese capítulo me gustó mucho. Le explico mientras. ¿Se acuerdan que en Odisea del Espacio 2001, al final aparece el superhombre viendo la Tierra, el feto del superhombre viendo la Tierra? Ese es precisamente la expansión del presente, y hace muchos años lo puse en el primer grupo de Facebook, de cómo se expandía el presente y el hombre llegaba a ser superhombre viendo a la Tierra desde el espacio. Ahí hablan de eso. Alcanza casi la divinidad del hombre. ¿Sí se acuerdan de la escena? ¿O sí la vieron? No. Sí, es el final. Aparece del lado izquierdo la pantalla, un feto en el huevo, admirando a la Tierra. Allá, en su tiempo, la Tierra, pero el superhombre acá, ya expandida su conciencia, viendo a esa Tierra que está allá abajo. Es impresionante. Bueno, ya entendiéndole, es muy bonita la escena. Aquí voy a hacer como una acotación. Dice, aún de la catástrofe y como una de sus causas, el hombre se consideraba a sí mismo en términos de un pasado más o menos fructífero. Sin embargo, el yo no es la suma de actos tangibles, sino un proceso de expansión infinita en un continuo presente. La separación que Alejandro experimentaba con respecto a su cuerpo le hacía ver lo anterior con una claridad tal que en ocasiones durante el viaje se asombraba de haber podido vivir sin ella. Su estado era para él absolutamente cierto y demostración irrefutable de su falta de limitaciones, pero transmitirlo o comunicarlo en forma directa era imposible. Se debían crear las condiciones adecuadas para experimentarlo como vivencia interna. De poderlo hacer, la verdadera potencialidad del hombre nacería con una fuerza descomunal. Alejandro recordó la pregunta que le habían hecho en la caverna plateada y lleno de esperanza. Aceleró el paso de su cuerpo. La esperanza era también un resultado obvio de la tercera gran catástrofe. El hombre había aprendido a considerar como factible cualquier cosa. Esa era la base de su desconfianza y al mismo tiempo la posibilidad de su renacimiento. Pero me llamó la atención cómo es que también menciona de la expansión del presente, que es como un continuo, no como algo separado, ¿no? Esto que está subrayado. El yo no es la suma de actos tangibles, sino un proceso de expansión infinita de un continuo presente. Y bueno, yo quiero quizás hacer aquí como un puente con lo que habla del capítulo 2 que acabamos de leer, ¿no? Del oriental y de lo occidental, ¿sí? Y sí, también lo mencionábamos, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes que dijimos que el hombre es circunstancia, no es como, porque sí, de acuerdo a cómo se te van presentando ciertas cosas,
tú actúas. Pero Sí. déjenme checo esta parte de la atemporalidad que sí Y lo si- menciona más adelante. Y si nos damos cuenta, cuando tú pasas al plano de la expansión, cuando alcanzas a hacer el colapso y te sitúas en el campo informacional, o sea, en la cuarta dimensión, o sea, en el espacio-tiempo, ya no hay tiempo, ni futuro, ni pasado, ni presente. La información está allí, ya no hay presentes ni pasados. Eso es para la tercera dimensión. Para la cuarta dimensión, que paradójicamente se llama espacio-tiempo, no hay espacio-tiempo. A ver, otra vez más, barajéamela más despacio, Alfon. Cuando tú expandes tu conciencia, que estás en una meditación y logras hacer que se expanda el presente porque estás conjuntando desde los 50 milisegundos y pasas por todos los sentidos hasta los 20, tal vez, no sé cuánto. Aquí empieza la expansión del presente y en ese momento haces tú el colapso de onda y tu conciencia pasa al espacio-tiempo. Y en el espacio-tiempo ya no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Es solamente ahí está la información. Entonces solamente hay conciencia ahí. Solamente, solamente es Y, lo, conciencia, sin tiempos. y, lo, Es atemporal, que es lo que dice aquí. y entonces ahí se podría llegar a un estado de observador objetivo o el observador puede ser alterado. No, yo creo que es el observador objetivo. Estás viendo, el observador nunca desaparece. Solamente hay que Ajá, pasar. claro, por eso lo digo. Sí, Porque me llamó mucho la atención cómo especifica aquí Jacobo observador y pone objetivo. sí, ¿Por qué? O sea, es parte de también lo que menciona lo que acabo de leer. También somos circunstancias, sí. ¿sí? ¿Dónde estaba? Es que estaba más adelante, más. No, ya me seguí. Síganos, por favor, porque es importante que lo entiendan. Me lo voy a buscar. Nos está costando. Aquí está. Ajá, Aquí dice, sin embargo, el yo no es la suma de actos tangibles, sino un proceso de expansión infinita en un continuo presente. exacto, exacto. Ahí Entonces, está. si vamos haciendo esta interconexión de lo que dice Gis, de observador objetivo con el yo, y luego que lo que tú acabas de mencionar, Alfon, de presente, pasado y futuro acontecen en esta otra dimensión, pero ya no hay presente, pasado, futuro, sino simplemente conciencia. Y entonces, en este punto de simple conciencia, tú puedes hacer el choque de onda y manifestar lo que tú quieras, Ujú. como el genio de la lámpara, ¿no? Ahí nada más le frotas y ya, no le tienes que pensar, porque inclusive también el genio de la lámpara nada más pides rápido. Sí, y te conviertes casi en un dios. Mm, Que ahí sí nunca vas a llegar, ¿no? Tiendes a convertirte en Dios, en Cristo, en el punto crístico, dicen unos. Pero pues realmente nunca vas a ser Dios. Vas a ser parte de él, sí. Porque Dios pues es el que creó todo, Sandy. Somos Dios por ser parte de Dios, mas no o parte de su pensamiento o parte de su conciencia, como lo queramos ver, que no podemos
Exactamente. No podemos asegurarlo. Son simplemente supuestos, Conjeturas, ¿cierto? supongo. Pero resuena esto que estamos hablando aquí. Llega uno, como es uno Dios, pero ahí ya nos damos cuenta de que somos parte de la conciencia universal, del espacio informacional. Entonces, ahí podemos manejarnos libremente como un sueño lúcido. Podemos manejar muchas cosas porque estamos inmersos en el campo informacional. Y ahí es cuando podemos interactuar con otras personas y curar y hacer viajes astrales y hacer todo. Es el punto. Cuando alcanzas a expandir tu conciencia. Me gustan esas preguntas acertadas porque sí se ve que están metidos en esto. Luego nos quedamos callados como digiriendo las cosas. Yo creo que aquí voy a dejar como un momento de silencio y a ver si pueden. ¿Quién es quién? ¿Quién eres? Sentados sobre el suelo en el interior de una rústica construcción, los hombres platicaban con los niños. Era una costumbre que la familia Shi había conservado a pesar de todos los trastornos y peligros a los que se habían enfrentado. Las pláticas eran un pretexto que los miembros de mayor edad utilizaban para transmitir enseñanzas, la historia familiar y de la comunidad a los jóvenes. Contestando a una pregunta de un nieto, un anciano de barba rala y completamente plateada se rascó la frente como si el gesto lo auxiliase a buscar las palabras precisas. Por fin, después de un silencio que acompañó a la maniobra, continuó. Existen 3 diferencias notables. La primera es que todo pasa con mayor rapidez. La segunda es que se comienza a perder la vista y el oído. Y la tercera es que se transforma el pensamiento. Todo ello empuja hacia la interiorización y el alejamiento sensorial. Y después volvió a preguntar el nieto. Después se sabe que el futuro desaparecerá y eso hace vivir con mayor intensidad. O sea, creo que también inclusive luego si hacemos como este puente con las personas que llegan a padecer cáncer y de repente se curan, eh, es porque a lo mejor esta parte de, bueno, ya estoy aquí, es seguro que voy, memento mori, ¿no? Me acuerdo que me voy a morir, pues lo va a vivir esto con plenitud. ¿Cuál Mm, vida? Pregunta el niño. La misma que siempre, pero también con 3 diferencias. Ya no se teme, ya no se habla, ya no se busca. mm. Sí, qué bonito. Creo que más que interesante, bonito. Pues sí, creo que luego nos olvidamos que de las cosas más seguras que tenemos es que todos vamos para allá. Claro, entonces debemos estar tranquilos. ¿Para qué nos angustiamos? ¿Para qué nos preocupamos si tiene solución? O si no, pues también para qué nos preocupamos. Nomás nos entra la ansiedad innecesaria. Ay, ¿qué es eso, Sandy? Harina matata. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada hay que temer. Sin preocuparse es como hay que vivir. Esa está buena.
Todo converge. Hoy le puse a Manuel de la Flor que filosofar es arte. Y sí, Claro, se queda uno, wow. concuerdo, Alfon. Yo también el domingo estuve platicando acerca del arte y tienes toda la razón porque comentaba la novia de mi primo que ella estudió diseñador gráfico, creo, y Sí, pues ha tenido como que algunas participaciones igual de arte y dice que el arte no se puede mantener estático, que va evolucionando. Y que claro, bueno, aquí yo ya haré como mi connotación, ¿no? Confieso que uno de los mis movimientos favoritos es el impresionismo, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Sacando esta acepción que menciona que el arte es movimiento, pues también la filosofía y pensar de una manera diferente, eso es arte, porque todos los artistas han manifestado eso en sus pinturas. Miró, Monet, em, cada quien ha tenido como su, su manera de expresarlo, ¿no? Kavinsky, y así nos podemos seguir, ¿no? Como que tienen ese sello. sí, Ya habrá algunos que lo sigan, ¿no? Pero el primero que empieza tiene ahí como que su sello. casi su registro de autor. Sí, 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 porque si son jardines o si son bailarinas, ya como que puedes ir intuyendo quién es. sí, por rayitas también. Del, ¿Mandé? por rayitas, hablando de cubismo. Esos movimientos me encantan. Surrealismo también me encanta. Siento como que hay una expansión. No es ver, ay, mira qué bonita hizo la mano. Está igualita, parece que te va a agarrar. Eso era todo, ¿no? Ahora no, ¿qué sientes? No es que ves, ¿qué sientes con esta pintura? Eso es lo padre. Y es que Manuel decía, no es que yo sea un artista fotógrafo, pero quién sabe qué. Y entonces empezaron ya las contestaciones y es cuando le puse, es que también la filosofía es arte. Y sí, Sí, y no, es que lo oyes hablar y te quedas absorto, así dices, wow, qué cosa está diciendo. Y a veces no le entiendes, pero estás feliz escuchando, igual que, igual que un cuadro. Estás feliz expandiéndote en el cuadro, pero ¿y qué quiere decir? A ver, descríbelo. Pues quién sabe, pero me encanta ver ese cuadro, ¿no? Algo así fíjate, está. hablando de cuadros, aquí te voy a interrumpir tantitito, Alcon, porque aquí dice algo. Sisto meditaba acerca de sus imágenes. Los detalles eran precisos y finos, pero la resultante total nunca se asemejaba a algo visto por Alejandro. Caballos alados penetrando en un bazar oriental en el que se observaba su imagen reflejada en ojos flotantes, las montañas fosforescentes rodeadas de túnicas majestuosas. ¿Qué eran? ¿Qué les hacían aparecer y qué significaban? Durante muchos meses Alejandro había intentado responder tales preguntas y siempre se enfrentaba con bloqueos que se lo impedían o con ideas prefijadas que los engañaban. Voy a hacer como que también esto es como un super highlight que Sí, dice, durante muchos meses Alejandro había intentado responder tales preguntas y siempre se enfrentaba, o sea, lo que también mencionaba esta Sandy, ¿no?
de la observación y también Gis. Alejandro, responder tales preguntas si siempre se enfrentaba con bloqueos que se lo impedían o con ideas prefijadas que lo engañaban. O sea, a veces ya estás tan inmerso y ya da las cosas como tan de facto. Hoy me pude observar y pues sí, fue como una oportunidad de estarme observando que andaba un poquito reactiva. Estas imágenes ya prefijadas ya también te hacen como accionar y no es porque esté mal, o sea, solamente observarlo y si eso funciona, qué bien, pero y si no puedes cambiarlo. Algunas cosas, sin embargo, eran claras. Las imágenes habían aparecido como resultado de una lucha constante en contra de su historia, dándose cuenta de que lo antes que consideraba como válido era solamente una enseñanza cultural. Las imágenes aparecían. Lo que hablábamos en la mañana acerca de la moral, ¿no? Que a veces Sí, también cada religión tiene su moral hecha a medida, así ¿no? es. Enrique, lo que tú mencionabas, Alfon, Enrique VIII mandó modificar la Biblia para poderse casar varias veces. Imagínate, voy a modificar esto para poder hacerme, pero quiero seguir perteneciendo. Entonces, Claro, a cambio, para que ya no me culpen, es echarle la culpa a alguien también. ¿Por qué no asume su responsabilidad para seguir diciendo que era católico? pues ya ¿Qué se hubiera mentalidad? salido Pues sí, ya fue, órale. del club. Claro, claro. Ah, no, pero tenía miedo, aún así tenía miedo de que le dijeran que ya no era católico. Ah, no había recapacitado en eso, fíjense, pero así fue por lo que lo hizo. Claro, claro. Ah, qué bien estuvo eso. Es un gran punto a tomar en cuenta cuando hablemos de Enrique VIII. Ah, que no les he pasado la de Enrique VIII con los Hermits. Ahí la busco al rato. Eh, 67 tal vez. Y sigue dándole tu historia, es tu historia a la que te juega un mal rato. Ujú. Tu maleta, tu Ah, maleta. lo que, este es el punto, este es como que el superpuente, dice, nosotros desde la perspectiva de una de nuestras células seríamos un conglomerado gigantesco de partes intercomunicadas. Nada podría saber esta célula de nuestra unidad. Nosotros desde la perspectiva de una de nuestras moléculas seríamos un infinito, tiempo y espacio. Ni siquiera de la unidad de una célula la molécula podría ser. Nosotros desde la perspectiva del más pequeño entre constituyentes del mundo físico, seríamos el absoluto, ni siquiera de la unidad de una molécula lo sabría. Desde nosotros somos pues todo lo que nos constituye y nuestra conciencia es este todo. Además, la diferencia del tamaño, también el tiempo nos separa de una célula. Una molécula, una partícula elemental, la duración del presente es para esta última infinitesimal, tanto como para su vida media. Para la molécula, en cambio, el tiempo es más lento. De una célula a nosotros,
La duración del tiempo se multiplica en forma astronómica. Lo que para nosotros es el segundo, para una célula es una eternidad. De la misma forma, de la misma forma que para nosotros es una eternidad, lo que para el sistema solar es un segundo. Y lo que lo que para el sistema solar es una eternidad, para una galaxia es un segundo. Pero interrumpió Joaquín, ¿una galaxia no tiene conciencia? Veámoslo desde este punto de vista, contestó Alejandro. Lo que llamamos conciencia en nosotros nos tiene como base lo mismo que ocurre en una galaxia. ¿Qué dices? Interrogó asombrado Olius. Sí, dijo Sisto, nuestro cerebro es un conjunto fantásticamente complejo de elementos activos, los cuales, interaccionando el suficiente tiempo, dan lugar a la experiencia consciente. En una galaxia sucede lo mismo con una diferencia. El tiempo transcurre en forma diferente. Pero eso significa, entendió Olius, que nuestra experiencia como unidades conscientes no es instantánea. Por supuesto que no, afirmó Alejandro, con alegría. Debe transmitir al menos una vigésima de segundo para que las interacciones sean en número suficiente. Eso es lo que dura nuestro presente. Para una galaxia, una vigésima de segundo equivale a millones de años. En ese tiempo se producen un número de interacciones entre campos gravitatorios, magnéticos y luminosos semejantes a los neuronales. De esta forma, la duración del presente para un cerebro galáctico y universal ocupa billones y billones de presentes en un cerebro humano. Comparados con el tamaño de una galaxia, somos una partícula elemental de la misma forma que comparamos con nuestro cerebro, son nuestras células. Cuando vemos una estrella, somos una célula que ve un conjunto de puntos separados y estáticos. Si nuestro presente durara lo mismo que para una galaxia, veríamos trayectorias de estrellas, huellas iridiscentes de su paso por el universo. Todas estas huellas las percibiríamos formando un cerebro unido e integrado. ¿Como el nuestro? Preguntó Joaquín. Como el nuestro multiplicado hasta el infinito en complejidad, dijo Alejandro. El verlo, continuó, sería tener acceso a lo que llamamos pasado y futuro. Lo vuelve a mencionar. ¿Lo vuelve a releer, chicos? Sí. Dice, todas las huellas las percibiríamos formando un cerebro unido e integrado. ¿Como el nuestro? Preguntó Joaquín. Como el nuestro multiplicado hasta el infinito en complejidad, dijo Alejandro. El verlo, continuó, sería tener acceso a lo que llamamos pasado y futuro, puesto que estos se unirían en un presente infinito. Nos convertimos en el universo y toda nuestra conciencia también. Nos convertimos en el universo todo y nuestra conciencia también. También. Ahí es donde nos estamos uniendo, que es lo que hablábamos hace rato. Sí. Pasamos a formar parte de ese universo. Y hace una diferenciación, dice, nos convertimos en el universo, o sea, todo lo visible, y nuestra conciencia también, todo lo invisible. Así lo asumo. No sé si estén de acuerdo en ello. Porque si no, ¿por qué hace esa diferenciación?
Bueno, continúo porque este es como que el puente entre el capítulo 2 que acabamos de mencionar, ¿no? Que preguntó Gis acerca de los 20 milisegundos y esta propuesta que menciona en ese capítulo Jacobo de expandir esa percepción a 200 o 300 segundos. No está hablando ya de milisegundos, dice segundos. Continúa acá. No negó Alejandro, solo deberíamos destruir el tiempo. ¿Cómo? Exclamó Olius. Sí, si existiéramos nuestra vida, digamos, de 80 a 100 años a millones, sin otro cambio, seguiríamos viendo estrellas separadas, puesto que la duración de nuestro presente no se alteraría. Eso es absurdo, dijo Joaquín. Desde luego, sonrió Alejandro. Y además, no sería necesario. ¿Existe otra forma? Preguntó Joaquín. Sí existe, afirmó Sisto. Consiste en reproducirlos en nosotros mismos. Podemos recrear la trayectoria de una estrella con nuestro pensamiento. Podemos expandir nuestra conciencia utilizando una avenida atemporal. Vuelve a mencionar la atemporalidad. Podemos ver los millones de años como su resultante en nuestro interior. Podemos ver millones de años como su resultante en nuestro interior. Podemos así convertirnos en una galaxia o en todo el universo. Ahí estaría como cool, integrarnos primero nosotros y luego como en parte de la meditación autoalusiva, eh, integrarnos de menos al Sí, sistema solar. sí, sí está interesante eso. Bueno, a eso es lo que yo capto. Quizás me pueda equivocar. Sí, si nos vamos para adentro, pues ¿por qué no para afuera? Exacto. Y creo que también lo menciona en el fluir sin el yo, Debe de este mencionar. niño o los niños que primero están como experimentando entre ellos mismos y que uno dice, ay, hoy me volví flor y una abeja me estuvo haciendo cosquillas. Y luego hay otro que dice, no, yo ya me fui al universo, yo me fui al sistema solar. Sí, sí, cierto. Con lo de la visión extraocular, ¿no? Así es. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, continúo leyendo. Podemos ver los millones de años como resultante en nuestro interior. Podemos así convertirnos en una galaxia o en todo el universo. Al hacerlo, nos volveríamos seres atemporales y por lo tanto infinitos. Sin embargo, seguiríamos siendo. Pero eso sería solo si fuésemos eternos, dijo confuso Joaquín. Eternos sin tiempo, le contestó Olius. Exactamente, se regocijó Alejandro. Exactamente. ¿Ahora entienden que no es la muerte del yo? Los tres permanecieron un largo rato en silencio. Olius, perdón, Olius y Joaquín sentían una excitación y una emoción eufóricas. Nunca se imaginaron que una perspectiva tan ambiciosa y profunda pudiera siquiera existir y luchaban contra una sofocación provocada por el exceso de vivencias. Pero es que yo creo que a lo mejor sí podríamos mencionar que en este momento quizás podríamos ser atemporales si nos hacemos una comparación de que somos la continuidad de un presente de nuestros ancestros. Wow. O quizás estoy cometiendo una aberración de aquellas. No, mejor explícamela. Para que podamos estar aquí ahora, tus papás tuvieron que vivir antes que tú. Antes que tú, tus abuelos tuvieron que vivir antes que tus papás. Ujú.
y antes de tus abuelos, tus bisabuelos, chosnos y todos tus ancestros. Sí. Entonces, en este momento estamos en un presente que si sumamos todo ese tiempo, desde, podríamos decir que el primer ser humano que existió hasta ahorita que hayamos llegado, Gis, Azul, Fabián, Medina, Ricardo, etcétera, Sandy, Fer, nosotros ahorita en este momento seríamos, quizás estoy cometiendo una de las No, afirmaciones no, más garrafales. no, tienes toda la razón, porque acuérdate que dice en un lado, si nosotros pudiéramos hacer esa expansión del tiempo, podríamos darnos cuenta del árbol desde su semilla hasta las hojas y crecer y hasta ver cómo se ha formado el bosque. O sea que sí, tienes razón, está bien, está bien. Sí, claro. Y él lo dice en esta analogía que recordé. Entonces, bueno, yo creo que de mi lado por aquí yo voy a parar porque estoy como procesando dos cosas. Esta parte de que quizás ya somos, por decirlo de algún modo, atemporal porque estamos en el tiempo, no tiempo. Y menciono no tiempo porque estamos en el presente ahora. Pero si lo vemos en retrospectiva, pues nuestros ancestros ya vivieron, pero siguen vivos en nosotros, con sus vivencias. Por eso creo que también Jacobo, en los párrafos que les acabo de leer, que dice acerca de sus percepciones y que estas imágenes a veces como que le hacen lo hackean y no percibe completamente la realidad. Pero estas imágenes ya vienen de pues lo que quizás vivieron nuestros ancestros o por qué tenemos el cerebro reptiliano, ese que nos hace actuar. Claro. Sí, sí, porque seguimos con lo mismo con lo que nació la humanidad, el ser humano. Y entonces podemos seguir en ese presente. Sí, no nos gustaría vivir en las cavernas, pero sí. No, sin embargo, hay personas que te quitan tus cosas o a lo mejor ya no hay esa agresividad tan declarada, pero tienen unos comportamientos que no son tan lógicos. Muy cavernícolas. Bueno, también me incluyo, ¿no? A lo mejor cuando me enojo, no sé. Sí. Ay, no es. También ese es otro video que tengo que encontrar, otra caricatura que tengo que encontrar y se me olvida, la de Goofy manejando. Deja punto aquí. ¿Cuál era el otro video que iba yo a buscar? Ya ven, ya se me olvidó. ¿De quién o qué, Alfon? Ah, ya, de Enrique VIII. Ah, cierto. Que la moral se hace a medida. Sí. Pues bueno, hasta aquí paro. ¿Tienen alguna pregunta, observación? O aquí le paramos y nos vamos un ratito a meditar. ¿Qué dice el público? Como
Decía don Francisco. Para mí, por hoy suficiente. Me he quedado, estoy bajando toda la información. Sí. Oye, estuviste muy intensa, Jimmy. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora estoy de ladito. Pues bueno, No me di cuenta y mira. ¡Ay, me caigo! Lo voy a componer eso. pues bueno, entonces aquí paro.